Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Controversia, donde siempre tratamos de hablar de la realidad, de las cosas como son. Y siempre traemos gente que conoce mucho del tema, traemos a los expertos diferentes. Hay tantos temas en este mundo que bueno, caray, de verdad, yo no sé cuántas vidas nos harían falta para aprender, ¿no? Está con nosotros el licenciado, ¿cómo está Sergio? Tanto gusto. Sergio Emilio Evaristo Pérez López, o Sergio Pérez Jr. o Sergemili. Es raro encontrar un nombre con cinco nombres, ¿no? Cinco palabras. Cinco palabras, ¿no? Aquí porque fue una decisión. Qué interesante pregunta. Fíjate que por ahí yo escuché alguna vez al titular del registro civil y todo esto, hace algunos años, que no se valía ponerle nombre que Pelé, que Maradona, que le pongan un nombre normal, pero es muy raro, o sea, bueno, una cosa es la idea de qué ponerle y otra ponerle 5 nombres, ¿no? Es que entonces creo que es cuestión cultural, ¿no? Se ha llegado a saber que personas, ¿qué día te toca? ¿Qué dice el calendario? Y si dice 20 de noviembre, Anir de la Red, ¿no? Así se llamó. A mí me pasó Anir de la Red. Y claro, si fuera por la fecha de mi nacimiento, yo soy 18 de marzo, me podría llamar Lázaro Expropiación o Cirilo. Pero tengo 3 nombres y claro, me ha perjudicado en pasaportes, en licencia, en registros bancarios, tener tantos nombres. Sí. Pero el que me gusta es el primero, Sergio, ¿no? Sergio es el nombre de mi padre, hablaremos al rato de él. Y el segundo nombre, Emilio, curiosamente vinculado a la actividad de mi papá. Ya hablaremos de detalles al respecto, por qué llegamos a estos temas tan interesantes. Por un empresario que quería mucho a mi papá, le decía el chamaco Pérez, y ese empresario, lo mencionaremos al rato, se llamaba Emilio. Y después Evaristo, un padrino muy querido en la familia, que me bautiza, le decían Tito, ¿verdad? Y le dijo, papá, no le pongas Tito, porque cuando lo presentas va a decir, mi hijo Tito. Entonces mejor me pusieron Evaristo. Y ya los apellidos de mi padre y mi madre, ¿no? Muy bien, eso está. Yo sentía que mi nombre era largo. Yo soy José Rodrigo Vanega Chávez. Y con el tiempo las tarjetas de presentación y todo, pongo nada más Rodrigo Vanegas. Sí, ¿no? Yo era Sergio Pérez Jr. o Sergio Pérez López, pero de repente, pues mi padre dejó un nombre fuerte en la historia, en los testimonios de la vida, en redes sociales también hay algo de su material, Sergio Pérez, y bueno, pues yo soy Sergio Pérez Jr. y ya el Junior, cuando quieren ver o saber de Sergio Pérez Grande, pues no es lo mismo, somos diferentes, o sea, desarrollos muy diferentes, mucha afinidad en el objetivo inclusive de este programa, pero precisamente mi nombre de Sergio Emilio, pues como que me compuso mejor la relación, porque me dicen Sergio Emilio o Emilio, ¿no? Y dije, pues adelante y seguimos y luego por ahí sale otro Sergio Pérez, Checo Pérez, Fórmula 1, pues hay mucha competencia. El nombre de Emilio es muy utilizado en México, ¿no? Estoy recordando a Emilio Azcárraga, ¿no? Por culpa de él me llamo Emilio. Ya platicaremos. Ok. Y bueno, Sergio pregunta, ¿cómo es que te atrae la música? ¿Cómo es que te empieza a llamar la atención? Hay veces que los papás están ligados influyen mucho en nuestra vida, los padres, sí, ¿no? Por supuesto. Pero no sé, en tu caso, ¿tú qué sientes? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, primeramente quiero orientar a nuestro público, sí, porque entraste directamente a la música, pero no soy músico.
No eres músico. Soy música. Ahí sí. Claro, sí toco instrumento musical, por supuesto, sí, sí. pero más que llamarme un músico, porque yo soy autodidacta, soy lírico, Sí. aunque lo traigo en la sangre, ya hablaremos del proceso histórico, Sí. sí traté de encontrar otra mecánica de interpretación de lo que es el sentido matemático de la música, y eso me ha sido muy útil para mi desarrollo profesional. Yo estudié Ciencias de la Comunicación Social, soy un humanista, manejo muchos temas relacionados al desarrollo humano, y por supuesto ya en los años de investigación y de estudios, y aparte relaciones internacionales, empresariales, políticas inclusive, me permitió encontrar un lenguaje de mucha afinidad, de mucha unidad, más allá de la sonrisa y el apapacho. Es precisamente el lenguaje universal de la música. Y esto fue lo que a mí me empezó a jalar, porque cuando empecé a dar conferencias, a dar cursos, talleres respecto al desarrollo humano, ¿verdad? Lo que hoy se llama por ahí coachear, ¿verdad? Era precisamente, dice, hay un elemento que más allá de la práctica de la afinidad, de la empatía, de la amistad, del cariño, la música es muy universal, igual que la sonrisa. En cualquier parte del mundo una sonrisa, un apapacho, un buen gesto humano en cualquier idioma, no hay necesidad de traducirlo. Entonces la música cae en ese punto en investigaciones científicas de la comunicación significativa. Inclusive tengo un modelo que se llama modelo pensamiento sistémico convergente, que habla un poquito más allá de lo que puede enseñar ciertas cosas particulares de conocimiento, como programación neurolingüística o la psicología transaccional. Todos esos tipos de estudios son muy valiosos, son herramientas. Pero cuando llegamos a tener la oportunidad de encontrar otro matiz, otro valor del concepto musical, que es lo que yo he estado desarrollando, pues sí, me jaló muchísimo, ¿no? Y pues yo creo que por ahí va parte de nuestra plática de ahora. ¿Qué crees, qué sientes tú, Sergio, qué ha pasado con la música a lo largo de toda la historia? Que antes había muchos genios musicales, digo, podemos mencionar a Beethoven, a Mozart, a Schubert, o sea, encontramos, hace 200 años encontramos un desarrollo musical impresionante, y con el tiempo, ya ahorita ya estamos en las cumbias, en la música del barrio, ¿no? Ajá, ajá. De nuestra casa, Ajá. o de las casas de distintas personas. ¿Qué le ocurrió a la música? ¿Por qué tomó tantas vertientes tan Yo creo que es cuestión cultural, es cuestión necesaria, muy necesaria. No sabemos, no podemos aquí hablar de antropologías ni de historia para no cometer errores impertinentes de datos, pero hablar en historia estamos hablando de momentos históricos, momentos, bloques sociales, en donde el desarrollo cultural, emocional, se refleja precisamente en las artes, ¿no? Claro, estuvo el romanticismo, o nos vamos más atrás, en otras épocas, pero vemos cómo el ser humano siempre se ha manifestado a través de expresiones iconográficas, descriptivas y acústicas. O sea, si vamos a los griegos, a los egipcios, estamos viendo descripciones impresas en su historia a través de las piedras. Yo creo que la música es el lenguaje emocional, acústico, vibracional, que nos permite identificar épocas, regiones, territoriales, y que afortunadamente la música no cae en manos de propiedad, sino rompe fronteras, ¿no? Y al romper fronteras, no importa si es cumbia o es clásica, lo importante es que la unidad a través de la frecuencia musical, la rítmica, la melódica, la sinfónica y todo, nos permita buscar un equilibrio humano, que nos permite estar cerca, porque yo creo que si empezamos a querer hacernos dueños de la música, es como querer hacerse dueño de cosas que no nos corresponden, como es la palabra o el derecho a los derechos humanos a existir, no puede haber propiedad. Y claro, tú comentabas hace 200 años o X tiempo, sí, hubo momentos históricos en donde el hombre tuvo que aflorar
sus emociones, sus situaciones, sus necesidades o sus interpretaciones de la propia vida. Y no se diga, y yo me atrevo a decirlo, aunque no soy historiador, ¿verdad? Sí. Pero ni antropólogo, sí. Pero sí podemos irnos a estas épocas un poco más recientes, de hace 60, 70 años, en donde hay una Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? 1945. ¿Qué pasa después de esa devastación emocional del ser humano, no? Pues curiosamente a los pocos 15, 20 años surge un movimiento humanístico profundo de música. No nos vayamos muy lejos, no me quiero extender con el tema porque el tema del programa es otro, sí. Pero sí tenemos un ejemplo que fueron los Beatles. Sí. O sea, si empiezas a ver la letra que dicen los Beatles, ese Yesterday, ese El Jude, esa imagen de todos ellos, y luego vienen otros revolucionarios musicales, no quiero dar nombre de muchos, porque no quiero faltarle a nadie, pero toda esa época de los 50, 60 marcó una parte de un parteaguas para entender que la sociedad tiene que buscar siempre el justo equilibrio. El justo equilibrio. Y qué mejor que sea la música, ¿no? Fue una época. Qué bueno que tocaste ese tema de los Beatles. A mí me llama mucho la atención. No he escuchado en mi época, digamos, en mi época que me ha tocado vivir, un grupo más sensible, carismático, sensible, como los Beatles, ¿no? O sea, pero qué curioso, Sergio, que se separaron, ¿no? En un momento de una gran madurez. Recuerdo a John Lennon para mí quien explotó más, de quien tuvo más éxito y quien llegó más a los corazones fue la música de John Lennon cuando él la compuso solo, que Paul McCartney o de George Harrison, ¿no? O sea, yo sí siento que John Lennon tuvo mucha, era como el espíritu de los Mira, yo creo que, para no extendernos mucho en detallar cosas sí. históricas o de sí. artistas, John Lennon, Paul McCartney, Freddie Mercury, Elvis, y muchos compositores sí. e intérpretes vivieron su vida. Ahora sí, como se dice, a su manera. Lo importante es, como hayan vivido su manera, que se hayan dado cuenta quiénes son y hayan aflorado su yo interno. Alguien dice, conócete a ti mismo para que puedas trascender. Se conocieron a sí mismos y afloraron lo que la facultad de la vida emocional, ambiente, social, familiar, les generó un estado de visión hacia la vida misma. Entonces, se hayan separado o no se hayan separado, pues eso ya fueron decisiones históricas, culturales o de interés. Obviamente, cuando hay un mercado, ¿verdad?, de intereses, pues lo que tratan de hacer es o juntan o separan para generar más atracción, a veces hasta noticias amarillistas, para abrir un mercado de posibilidades. Eso también a veces no es sano. Pero en cada caso histórico referente a la música, estamos hablando que cada gente tiene la posibilidad de expresar mucho a través de sus habilidades, sus cualidades. Por supuesto, no nos vayamos a cosas populares muy conocidas, como son los Beatles o hoy Los Ángeles Azules, que tienen mucho éxito y que traen Los Ángeles Azules una base muy sólida de valores. Y por eso cuando Los Ángeles Azules expresan sus canciones, ¿por qué pegan? Porque están tocando corazones, están tocando emociones, están tocando coincidencias de barrio, sí, etcétera, etcétera. Claro. Y muchos más. El Freddie Mercury también, ¿no? Con ¿cómo se llama su obra principal? La sinfonía esta, ¿cómo se llama? Deja acordarme. Freddie Mercury tenía Mamma Mía, esta que se llama Mamma Mía, Let Me Go, Bohemia, la Bohemia. Sí, la Bohemia, exactamente. Ahorita recordamos bien el nombre.
tú dices, bueno, está loco, hace esto, se extiende. No, espérate, es un genio musical también el señor, porque está jugando con un estilo musical que va variando en sus propias cuestiones métricas, armónicas, sinfónicas y todo, y dices, qué maravilla. Aparte del espectáculo que hace, aparte de su propio personal, aparte de su origen, etcétera, todo tiene que estar integrado. O sea, todo tiene que estar integrado. Y cuando hay esa integración, lo importante es que cada persona se conozca a sí misma y pueda aflorar hacia afuera lo que tiene su capacidad, ¿no? Freddie Mercury es como para hablar también de Freddie Mercury. Se llama Rapsodia. Rapsodia Bohemia se llama. Sí, señor. Muy bien, muy bien, muy bien. Digo, para hablar de los Beatles nos podemos echar... De cualquiera. Una... Yo prefiero hablar de mi papá, ¿eh? ¿Tu papá también tocaba algún instrumento? ¿Qué te parece? Vamos a hablar de un artista en particular. Mi señor padre. Mira, Te interrumpo un segundito. Vamos a una pausa. Claro que sí. Y entramos al tema de tu papi. Claro que con sí. Mucho respeto. Encantado, claro que sí. Vamos a una pausa en controversia y regresamos en un momento. Regresamos a controversia. Muchísimas gracias que están con nosotros. La verdad, muy contentos. Siempre que tomamos algún tema de este tipo, nos atrae mucho porque pues ataca nuestros sentimientos. El alma. El alma. Y la música es el alma. Sí. Coméntame un poquito, Sergio, acerca de papi. ¿Cómo fue? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Dónde nos encontramos? Primero que hablar del término alma, lo que acabas de comentar, la palabra alma. La palabra en su etimología en el diccionario significa movimiento. Animatus, es animar. Por eso recordarás en nuestra época de niños que había en la televisión decía dibujos animados, o sea, dibujos que se mueven. Entonces el alma es movimiento. Lo que tenemos en la vida es estímulo al movimiento. Por supuesto, no es nada espiritual ni religión, es la razón de ser, de saber estar, de actuar, reconocer, inclusive hasta de vincularte y servir. Es importante. Entonces, cuando hablamos de alma, vamos a hablar siempre de movimiento. La palabra animal es que tiene movimiento. Tienen alma los animales, ¿no? Entonces, imagínate, qué mejor cuando el hombre crea con su capacidad creadora, sus sentimientos, sus emociones, genera una especie de reinterpretación de lo que se siente, lo que es el alma, en función con la conexión de lo que te ofrece la naturaleza de este lado, de allá para acá, y de aquí para allá. Y de aquí para allá, cuando ya emana una emoción y la transmites a través de un instrumento musical, por supuesto, influyes mucho mayor, desde un flauta, un violín, un cello, un bajo, una batería, etcétera, etcétera, hasta el instrumento más grande y que es el rey de los instrumentos musicales, que es el órgano, que es el instrumento que yo toco. Sí. Ya llegaremos a ese punto. Pero me preguntas, mi vínculo con mi padre. Sí, en efecto, amo a mis padres, sea el origen de donde sea el nacimiento de cada quien, tenemos que rendir homenaje y honrar a los padres que nos dieron vida. Y tuve el honor de tener dos padres maravillosos. Mi padre enfermo del corazón toda la vida, desde los 9 años de edad, tuvo un reumatismo, le afectó el corazón, le decían que se iba a morir a los 12, 18, 22 años, pero encontró una gran mujer. Siempre la dualidad en la vida es el uno y el otro, para unir una posibilidad, siempre. Cuando hay separaciones, cuidado, hay que buscar siempre la armonía en la sociedad, más en las empresas, ¿no? No se trata de venir a trabajar por un empleado o porque me manda trabajos un jefe, sino cómo hacemos una unidad empresarial para llegar a un objetivo común, desde la generación de empleo, la generación de bienes de consumo, generar utilidades a los accionistas, es importantísimo, pero es la manera como nos movemos, cómo percibimos. Pero vamos a hablar un poco del factor música. Esa relación con mis padres, esa armonía que hubo entre ellos dos, ¿verdad? Permitió que tuviera 3 hijos, 2 hermanos, una mayor y una menor, un servidor. Y yo cuando ya empezó a crecer me doy cuenta que mi padre es un músico,
es músico, destacado músico, porque en esas filas de la música de la época, sobre todo de los 60s, 50, 60, antes de que yo naciera, él desde muy joven empezó a participar en actividades de ejecución de piano desde niño y posteriormente fue a un concurso de la XCW de Emilio Azcárraga cuando era niño, allá en artículo 120, no, en el Ayuntamiento del Centro de la Ciudad de México, gana el concurso infantil y al poco tiempo, creo que a los 17, 18 años, lo mandan llamar para participar de algunos programas de radio. Sí, no había tanta televisión en ese entonces. Entonces, él empieza a incursionar mucho, pero un apasionado a la música precisa, o sea, de estudio de armonía, de ritmo, de escritura, de interpretación, de expresión y composición. Pues, ¿quién se fija más en él? Emilio Azcárraga Vidaurreta, el padre de los padres de la cadena Azcárraga. Inclusive le tenía cierto cariño y le decía el chamaco Pérez, ¿qué edad tendrá mi padre? Entre 18 y 23 años, más o menos, ¿no? Pero cuando empezó a ver su capacidad musical y su ampliación, precisamente de aportaciones creativas para los programas, musicalmente hablando, pues lo jaló y pasaron los años apoyando varios programas de radio y de repente aparece, pues Sergio Pérez, queremos que formemos una orquesta, y forma una orquesta y la dirige. Después Sergio Pérez toca el piano, acompañado con la orquesta, dirigiendo simultáneamente. Y después, al poco tiempo, ya por los años 50, que estaba escuchándose mucho la música de órgano, que ya estaba surgiendo como un boom de la música de órgano por ser el instrumento más amplio y más completo de todos los instrumentos que había creado el ser humano. Y había inclusive una época de Ernesto Gil Olvera, que fue un organista invidente, que logró hacer con las palancas del órgano, hacer hablar el órgano, que hoy en día hay gente que lo hace y lo hace con mucha precisión. Hasta algún joven que conozco de Guadalajara, Rodrigo Javier, te mando un saludo, que hace hablar el órgano con los manuales que trae el instrumento, y eso fue un boom. Pero viene Sergio Pérez en XW y luego viene lo que es los programas de revista en el Folis, y empiezan a hacer programas de hablar el órgano entre el maestro Ezequiel Eleazar Martínez y Sergio Pérez para platicar los órganos haciendo etcétera, una cosa muy interesante ahí en los 50, 60. Claro, cuando Emilio Azcárraga se da cuenta que va a ser papá, te dice, el hijo que tengas, le pones mi nombre. Mi papá dijo, bueno, pues ok. Y aparte, si te gusta el instrumento del órgano, yo te puedo vender uno de los que yo tengo, un C2 de la marca Hammond. Y así sucedió, entonces nací yo, y me puso Sergio Emilio, obviamente, sí, gracias a don Emilio Azcárraga. Y así fue la carrera, claro, ya años después, mi papá empieza a hacer grabaciones ya como arreglista, director de orquesta, pero mete el órgano en los principios de los años 60, varias marcas disqueras lo contratan, ECO, RCA, Mozart, entre otros, y empieza a hacer sus grabaciones y surge la pléyade de organistas después, ¿no? Entre ellos el maestro Juan Torres, un gran organista que también tuvo muchas grabaciones, pero desgraciadamente mi padre se muere muy joven, a los 45 años de edad, y en esa época, precisamente entre los 1960 1970, 71, logra el gran desarrollo de Sergio Pérez y su órgano, ¿no? Y la marca principal, me permito hacer mención de ella, de la época, era la CBS, la Columbia Broadcast Systems. Y la Columbia Broadcast System empiezan a difundir toda su grabación de discos a nivel mundial, ¿verdad? Sergio Pérez estaba en Perú, estaba en Japón, estaba en Estados Unidos, etcétera, etcétera, con esta marca CBS que hoy es Sony Music. Y por ahí se escucha ya muchas de sus grabaciones en Spotify y otras redes, esa música. Pero el Sergio Pérez Jr., ¿verdad? Sabiendo que mi padre estaba enfermo del corazón, yo me enteré de eso a los 10, 11 años de edad, yo tuve que aprender a manejar a los 14 años de edad para llevarlo a cardiología, llevarlo para arriba, para abajo, y después lo estuve acompañando a mi padre a sus grabaciones a la disquera. Entonces ahí vi la tecnología, vi lo que era sincronizar efectos, sonidos y todo eso me atrajo mucho, eso me motivó mucho por estudiar comunicación. Y también ya estando ahí en la CBS,
me di cuenta que había una serie de condiciones empresariales muy interesantes, desde el manejo de imagen hasta la manera de la innovación tecnológica, la creatividad de los arreglos musicales y la proyección internacional. Por eso estudié ciencias de la comunicación. Entonces la parte empresarial me jaló mucho, y más una líder como la de CBS en ese entonces, ¿no? Y ya después, este, mi padre se empieza a sentir delicado de salud, allá por 1970, 71, sigue haciendo sus grabaciones, pero ya había grabado con muchos artistas como arreglista y director de orquesta. Estoy hablando, grabó para Los Panchos, le hizo arreglo a Elvira Quintana, a bueno, una playa de artistas de la época, no se diga, hizo arreglos de temas de Armando Manzanero, y fue pianista de Agustín Lara. O sea, allá en el Hotel Regis, sí, en el Capri, hay una fotografía donde le dedica a Agustín Lara a mi padre para ser muy joven. ¿No? Luego les enseña la fotografía. Y le dedica, dice, maestro Sergio Pérez, así como estamos hoy, que estemos siempre, ¿no? Entonces, relación con Consulta Velázquez, bueno, tantos artistas, porque mi padre sí llegó a ser un gran músico mexicano, pero se nos muere a los 45 años de edad. Yo tenía 16, 17 años de edad y yo nunca había sentado un instrumento. Entonces, mi madre y mi padre me dijeron, dedícate a estudiar lo que te guste. Me gustó la relación humana, sí, más que la música, el vínculo con la gente, ¿no? Hasta la fecha. Tratar de entender nuestros vínculos humanos. Y claro, se me muere mi padre cuando yo tenía 17 años, acababa de cumplir los 17 años, entramos a la sala de la casa, está el órgano de mi papá ahí en la sala, mi mamá me agarra del brazo y me dice, oye Sergio, hasta aquí llegó el nombre de tu papá, no tocas, no mamá, va a seguir. Estaba en la prepa, en la Universidad de La Salle, pierdo el año, porque se nos fue el papá de todos los problemas familiares, y después regreso a pedir que me autorizara a repetir el segundo año de prepa. Si me autoriza, llevé una carta de compromiso y se entera que había muerto mi padre, pero también se entera que querían saber qué era yo en la música. Pues me comprometí a Difusión Cultural de La Salle a poder decir, bueno, pues vamos a preparar algo para fin de año. Y di mi primer concierto, ¿no? Me sabía 10 canciones, claro, unas canciones que empecé a sacar de oído que me llegaban mucho. Una de ellas era, la cantaba Enrique Guzmán, Te Necesito. Un ángel busco yo. Otro tema que me atrajo muchísimo porque se identificó mucho con mi papá fue el tema de la zorra, de la película de Perro Mundo. Otra, El Sueño Imposible, porque los que somos músicos somos muy soñadores, pero cuando aterrizamos nos convertimos en Cervantes, ¿no? Y aterrizamos con éxitos musicales. Y otro tema que hasta la fecha es uno de los himnos mundiales, es A Mi Manera. Entonces imagínate ese concierto, ¿no? Sí, sí, y Bésame Mucho y otros temas. Claro, me gano a los compañeros de la prepa, por lo que hice ahí. A las novias. Y se llegaron a pegar a las amigas, ¿no? Ajá. A traer, empiezo a tocar y dije, bueno, ya en tercero de prepa, ¿qué voy a estudiar de área, no? Pues me gusta el humanismo y todo, pues filosofía y letras o derecho, no me gustaron. No me gustó la grilla, no me gustó la profundidad demasiado de ciertas cosas, me gustó la administración. Entonces estudié el área administrativa en la prepa para perfilar mi enfoque empresarial, pero ya traía yo desarrollando la música por atrás. ¿Quiénes? Que me estimulan los compañeros de la prepa. Oye, ¿cuándo vas a tu concierto? Entonces, el tercero de prepa, yo cierro mi programa, como buen estudiante, mi diploma, mi anillo, con el gran programa de un concierto en homenaje a don Sergio Pérez, ¿no? Y de ahí empezaron a correr los tiempos. Yo que ya tenía decidido en qué universidad iba a estudiar. Estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Ciudad de México, en Universidad de Xochimilco, porque me gustó su sistema modular de enseñanza y de aprendizaje y de vínculo de relación. Ya estudié ciencias de la comunicación social, humanísticas totalmente, y empecé a crear un lenguaje en donde podía yo vincular el conocimiento del sentimiento, del acto de moverse, que es el alma, con el conocimiento academicista, lo que es la epistemología, la investigación científica y todo eso, pero cómo podemos suavizar ese conocimiento a través del lenguaje universal de la música.
Entonces entro en la carrera con mucho cariño y empiezo a desarrollar la música. Pero qué curioso, estaba yo en la carrera, en la universidad y a trabajar. Yo necesitaba dinero para irme a la universidad, porque no es una universidad barata, aunque sea universidad pública, de materiales y todo. Me mandan llamar de un lugar en Insurgentes, Filadelfia Insurgentes, está frente a los Sí, musiqueros. sí, sí. Oiga, maestro, sabemos que usted ha dado conciertos en la universidad y aquí y allá. ¿Por qué no viene a tocar aquí unos días en la noche, etcétera, etcétera? Y les dije, bueno, y el maestro que está aquí, el maestro Fernando Cruz, que lo estimo mucho, también me dijo, Sergio, yo me voy a Aguascalientes, quédate tú en el Cecibón. Así se llama el restaurante. Y me quedé varios años, por eso pagué la carrera. Pero la gente me decía, oye, me gusta cómo tocas, estudiaste en el conservatorio. No, soy lírico, soy autodidacta. O sea, tengo mi propio modelo de desarrollo armónico y todo, y pues aquí está. No, pues nos gusta. Oye, y entonces ¿a qué te dedicas? Estoy buscando el desarrollo empresarial. Y llega un empresario con un grupo de señoras ahí al restaurante, cada vez que tenían un curso de capacitación, iban a cenar ahí a escuchar mi música. Y se me acerca uno de ellos, recuerdo, un coach de sistemas de gestión de calidad, el León Paniagua Blanco. Oiga, maestro, ¿usted se dedica más allá que la música? Sí, le dije, sí, estoy en la carrera de comunicación y me interesa lo empresarial. ¿Y qué experiencia tiene el empresarial? Pues yo creo que ha sido interesante porque me jaló una marca japonesa para el desarrollo cultural de la música para este país. Me llamó la atención porque dije, es cultura, es integración, es conocimiento. Me voy a la empresa japonesa, Yamaha de México, me abren las puertas, pero como organista. Pero cuando acabo mi carrera, entro ya en el área de desarrollo integral empresarial y me conozco los sistemas japoneses, pero al dedillo, porque ya no era la música, eran las ventas, era la imagen, era el procedimiento, era el vínculo, manuales y procedimientos japoneses para el crecimiento de llamas. Curiosamente, en esas épocas, esta marca se va hasta arriba, a nivel nacional, los mejores vendedores de órganos en México porque trabajamos conjuntamente. Claro. Y yo seguía tocando, yo seguí tocando una temporada, otras compañías de marcas de música, de pianos y de órganos me jalaban también por hacer demostraciones. Obviamente no fui exclusivo de ninguna marca, jamás, fui exclusivo de nadie, Sí. pero sí esa parte empresarial de que aprovechaban la música para ver cómo vender, Sí. aprovechaban la música, cómo la gente puede en algún lado conocer cosas de lenguaje diferente, de interpretarme, quizá a través de la inspiración musical, no sé. Y precisamente descubro algo que me voy a permitir leer, ¿no? Sí. En el ser humano, tanto el cuerpo como el alma deben coexistir en la más completa armonía, porque lo que le acontece al cuerpo lo percibe el alma, y lo que inquieta el alma altera el cuerpo. Uno es materia y otro es esencia intangible. Sin embargo, vibran a través de la misma energía. No nos interesa la música por sí misma, sino su repercusión mecánica en nosotros, la irradiación sentimental que levanta en nuestro interior. En cierta forma, gozamos de nosotros mismos, gracias a la música, porque somos vivencias reflejadas de momentos significativos en armonía rítmica cuasi perfecta. Esa es la música. Es la música. La verdad es que está muy interesante todo lo que comentas. La parte de tu papi, con mucho respeto, y bueno, como dices, murió muy temprano, ¿no? Sí, el 45 45 de años edad, sí. es algo muy pequeño. Eh, Los, un árbol que plantamos mi padre y yo, déjame decirte, eh, después escuché la canción de este señor, Un árbol y yo, el árbol y yo. Qué interpretación, y parecía que yo estaba ahí escuchando la la verdad, la historia musical y lo que provoca en el ser humano es fascinante, Sergio. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos para concluir el claro, programa del día de hoy. claro que sí. Muchas gracias a Sergio Emilio Evaristo. Regresamos. Sargémili.
Regresamos a Controversia, donde se dicen las cosas como son. Ya estamos el día de hoy con nuestro amigo Sergio Emilio. Sergio Pérez. Ya sé de dónde proviene tu nombre, y eso es algo muy interesante siempre saber de dónde viene el nombre. El origen, sí. La verdad es algo, es parte de nuestra vida, ¿no? Así es. Quiero hacer un ejercicio, Emilio, porque fíjate que me estuvieron preguntando mucho resultado de la anterior entrevista que tuvimos. Interesante. Entonces, te quiero hacer unas preguntitas muy concretitas, a ver qué te parece a ti. ¿Qué pasa cuando tú metes música a una empresa donde hay mucha tensión? ¿Qué es lo que ocurre con el trabajador? Mira, precisamente no es poner música en las empresas. Es una herramienta. Es una herramienta. En las empresas, cuando tenemos la cultura de cambio, no cambiar la cultura de cambio, nuestra visión tiene que ser desde el que te recibe en la empresa, el que es de seguridad, hasta los accionistas. Esa cultura de cambio tiene que estar centrada en una armonía. Una armonía, y es el alma de la empresa, la cultura de cambio, y lo que se llama también código de ética de la empresa. Entonces, lo más importante es qué herramientas van a ayudar para que se logre esa cultura de cambio, de transformación, de producción, de felicidad interna laboral, y aparte la satisfacción de la calidad del producto hacia afuera, hacia el mercado. Claro, la música es una herramienta muy importante. Cuando sugiero, eso ya es acuerdos con los directivos de la empresa, si en cierto proceso de relación, tanto en la producción o en el comedor o en las oficinas, poner a un 10% máximo un fondo armónico musical, no cantado de preferencia. Tiene que ser como las músicas que te gustan a ti, como es Beethoven, como es un por supuesto, Bach y hay temas que científicamente se han detectado como detonadores de equilibrio emocional, ¿no? No quisiera hablar formalmente de autores específicos, ¿no? Pero sí puedo hablar de que existe. La cosa es música, sí, rítmica, melódica, no si tiene que ser mucho rítmica, melódica, sinfónica, me refiero a que tenga varios sonidos, ¿verdad? Y a partir de ahí generan cierto tipo de frecuencia. Hay musicología, obviamente, ¿no? Holística, que también ayuda. No es precisamente llegar hasta ese grado, porque lo más seguro que si estamos comiendo y oímos el último tema romántico, bonito de Los Ángeles Azules o de otro grupo o de otra orquesta, lo más seguro que nos vamos a identificar. Entonces también es importante meter ese tipo de clima musical. National Geographic puso alguna vez un ejercicio. Había un gorila no me quiero, un gorila como tal, ¿no? Era muy, venía de una zona de África donde fue muy golpeado, maltratado, muy maltratado. Cuando lo llevaron a un mejor lugar, a un mejor espacio, un espacio más adecuado para él, no encerrado en una jaula. Recuerdo los zoológicos de antes, no sé si ojalá que no, pero los metían en un espacio chiquitito, en una un claustro. Ahora ya el gorila ya entendieron los señores, los zoólogos, que pues necesitan un espacio más su hábitat. Su hábitat. Y le pusieron, aparte de tratarlo bien y de alimentarlo bien y de ponerle otros gorilas, socializa mucho el gorila, ¿no? También le pusieron música y el animal reaccionó positivamente. También hay un impacto de la música en los animales. Entonces, ¿cuál es tu opinión de esto? Mira,
música es más que sonido, pero también es silencio. Si no hay silencio, no hay música tampoco, ¿no? O sea, qué dualidad tan interesante en la vida, ¿no? Los opuestos complementarios. Entonces, la música es vibración, es frecuencia. También en la parte de los conocimientos holísticos, lo maneja un amigo mío, el doctor Eduardo Calixto y otros, ¿verdad? Que precisamente las frecuencias de la conducta personal afecta a la otra persona. No se diga los mensajes del agua del doctor Eruo Moto, que creó investigaciones en el agua, tanto destilada como contaminada, cómo las frecuencias de las moleculares se alteran. Entonces, si decimos que el ser humano somos más del 70-80% agua, lo menos que debemos hacer es conocernos, relajarnos, encontrar nuestra virtud y emitir vibraciones buenas con los otros. Si estás hablando del caso del gorila, hablaste de socialización, en su entorno encontró un equilibrio emocional de vínculo social. Por supuesto, le pones un elemento enriquecedor, no pastillas, no medicinas, no vicio, drogas, no alcohol, no. Un ambiente vibracional armónico, equilibrado, que está conectado con el universo, porque en el universo, el propio Pitágoras y otros, Klepper, etcétera, han hablado mucho, inclusive de las esferas, los planetas que son esferas que hacen sonido. El movimiento genera sonido, genera frecuencia, audible y no audible, se lee y no se lee. Pero nosotros, seres humanos, somos agua. ¿Qué tenemos que hacer en relación con los demás? Que sea agua pura, limpia. No odies, no tengas miedo, no señales, no juzgues. En una empresa, en un ambiente social, cuando tenemos los rumores o las maneras a veces antagónicas o estúpidas de conducta, porque yo soy más que el otro o menos que el otro, viene un rompimiento que afecta mucho la productividad. Entonces la música es una herramienta. No digo que es la panacea ni la solución, es una herramienta importante con otro tipo de conocimientos para que la gente se serene en sí mismo, más allá de la norma 035, la norma oficial 035, que es para cuestiones laborales. Más allá que eso, hay instrumentos que manejamos en el sistema de comunicación significativa en nuestros estudios, es para que integremos esa cultura de cambio empresarial, en donde la música se dice un factor muy importante. Claro. Obviamente, sí, tu pregunta, sí, las plantas, los animales, la naturaleza en sí es susceptible de influencia por la música. Los truenos, los pájaros, los aleteos, los temblores, la lluvia, todo lo que escuchamos y percibimos, que mucha gente en las culturas antiguas le daban deidades y le ponían dioses, Tlaloc o etcétera, etcétera, es la interpretación que hace el hombre del sonido equilibrado de una ley que está regulada. Bien lo dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados, no es nada al azar. Entonces, cuando el ser humano entiende eso, no estamos aquí al azar. Entonces hay que encontrarnos para poder tener vinculación de relación, de cariño, y por supuesto la mejor palabra es amor. Esa escena de la película de Sing in the Rain, una conexión naturaleza-hombre, pero con alegría. Ves al bailarín. ¡Tarán, sí, tarán, tarán! qué escena tan preciosa. Deja la escena. ¿Qué nos dice? Claro, la música. Una persona insensible que está pegado a los, valga la redundancia, a los apegos, ¿verdad? Que cree que las cosas son porque sí se le marcan y no hay otra cosa en la vida. No se da cuenta que hasta en las películas hay lenguaje de identidad para decir, ¡qué belleza! ¡Qué maravilloso! Hay que saber decodificar los mensajes, no ser borregos ni víctimas del consumismo, de la imitación. ¿Cuántos están haciendo cosas que hacen otros por imitación? Hasta cortarse el cabello, oye, espérate. O al revés, ¿no? Ahorita que te recuerdo esa canción,
y donde sale el hombre bailando debajo de la lluvia y se sube a los postes y pues, baila sobre el agua y no le importa, ¿no? Cuando algo muy contrario a lo que es hoy, no te vayas a mojar, no te vayas a ensuciar un poco, y él gozaba bailar ahí. Recordaba también esta otra película, Odisea en el espacio, Zaratustra. donde un chango, tenía características simias, pero también ya de un hombre formado, y empieza a romper con un fémur, con un hueso de un fémur, otros huesos, y surge la música. Es una escena para recordarse. Muy profunda. Esa escena es lo que le llamará parte del génesis humano, ¿no? Del génesis. Sí. Cuando sale de Homo, entra Homo sapiens, precisamente, es cuando ve que tiene herramientas para poder defender, para crear, para poder... Y qué belleza, fíjate cuánto dura la escena, 1 minuto, 2 minutos, pero estás viendo el hombre que se convierte, el ser viviente que se convierte en hombre, ¿verdad? Conoce los instrumentos y eso. Entonces, el sonido musical de Zaratustra, con esa escena, el que no es sensible, todos somos sensibles, pero a veces tenemos unas características de apego a cosas del temor, del miedo, de diferenciación, de medición, que nos limitan nuestra capacidad de ser yo. Pero cuando nos damos cuenta que para eso son nuestros programas, para invitar a gente que diga cuál es tu campo creativo, para ser creador y para poder transformar y trascender, que es parte de lo que comenzamos el programa. Precisamente esa escena tiene tanto lenguaje sensible del productor, de la dirección, de la imagen y el objetivo que perseguían para que gentes como nosotros captemos qué nos quiere decir. Eso en todas las películas, ¿eh? Para bien o para mal, lo que hay que ver en los mensajes comunicativos, eso lo hacemos en dinámicas de grupo, en las empresas, precisamente, analizamos películas. A veces analizamos 3 segundos de imagen. Entonces, la gente ya cuando empieza a ver de manera diferente los mensajes, porque hacemos trabajos mucho de neurociencia, que es cómo trabaja el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, ¿verdad? La epífisis, y aparte empezamos a buscar ese equilibrio, de decir, caray, todo lo que tengo aquí adentro, ¿cómo lo voy a modificar? En armonía, para un alma serena, productiva y de relación de crecimiento mutuo. Es muy diferente, ¿no? Pero tenemos que ayudar mucho. Hace rato se habla cultura de cambio y cambiar de cultura. Cultura de cambio en la empresa y cambio de cultura a veces en quitarnos en la sociedad los apegos, la borregada, los miedos y la no autodeterminación, la libertad, el derecho humano. Claro. Por ahí va el camino. Hay un genio, ustedes lo pueden buscar, él se llama Carlos Blanco, es español, y hablaba él sobre el aprendizaje del ser humano, y él llegó a una conclusión. Decía que el desarrollo y la evolución del cerebro es muy lenta, medida en años desde que existe el hombre hasta nuestros días. La evolución ha sido lenta. ¿Tú estás de acuerdo con esa posición? No mucho. No mucho. Sergio. No es evolución porque es el mismo cerebro. Desde el Homo sapiens, es el mismo cerebro. Lo que ha sido lento es la comprensión de nosotros mismos. La comprensión de nosotros mismos. Te puedo asegurar que el cerebro de las construcciones que se hicieron hace 5.000 años en Egipto, en la época se habla de Hermes Trismegisto y otras cosas, o hace 3.000 años, y más si nos vamos hace 2.000 años promedio, o 3.000 años, 2.500 años promedio con los griegos, si empiezas a escuchar, a leer, están llegando muchas redes sociales, lo que decía Platón, Sócrates, Séneca, etcétera, 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 que de hace más de 2.500 años,
no se está hablando que, yo siento que por lo que dicen ellos, están más evolucionados que nosotros en el cerebro, y no, es el mismo cerebro. Lo que cambia es la creencia de la vivencia para poder comprender todo el entorno. Claro, gracias a que hay otros talentos grandes en la vida, gracias a esos talentos, tenemos lo que tenemos de tecnología. O sea, un estúpido que nada más cree que las cosas son de esta manera, nunca va a crear un celular, una computadora, y mucho menos agarrar una nave especial y mandarla al cielo, al infinito. Tenemos grandes talentos hoy en día, grandes talentos. Lo importante es no que lo tengas, sino cómo lo usas. Y el objeto general del equilibrio, de la armonía de la naturaleza y de la vida, que es la armonía, que es el movimiento a través del alma, es no destruyas, no pongas ideas ni creencias superiores a lo que debe ser. ¿Y qué es lo superior que debe ser? Simplemente lo que yo soy, lo que hago, lo que tengo, de qué manera satisfago a ti para que te facilite el camino. Por supuesto, eres médico, pues trata de ser un buen diagnóstico y dar el medicamento preciso, pero prepárate para satisfacer tu camino y facilitarte tu camino. Y llámale bolero, llámale carpintero, llámale contador público, político. La función del político es generar concertación para satisfacer y facilitar el camino en la sociedad. No es más que eso. Están obligados y lo pagamos nosotros, ¿no? Pero también nosotros, especialistas, deben aglutinarse en organizaciones. Ya existen, la de dentistas, la de abogados, de notarios, de gente de creatividad. Yo pertenezco a la Asociación de la Creatividad hace 25 años o 30. Entonces, tenemos que aglutinarnos. ¿Para son las asociaciones civiles? No para otra cosa. Son para que, si estamos de acuerdo, vamos a defender un principio de lo que persigue nuestra profesión para satisfacer a la sociedad, vamos a afianzarla como una misión, como una visión de vida, y a partir de ahí vamos a orientar al gobierno, pero nos tiene que escuchar, y vamos a defender nuestras posturas. Es el éxito de los sindicatos. Imagínate una asociación civil, como son organizaciones empresariales, organizaciones civiles de especialidades, tienen que ser bien organizadas, legalmente constituidas, y el gobierno tiene que tener mucho respeto. Si quieren que crezcamos juntos, armonía. Sergio, a mí regresando a esta parte de... Se llama Carlos Blanco, así lo pueden encontrar en YouTube. Ese genio que responde a preguntas así muy... si existe Dios, ¿qué considera él? Más que genio Dios? O inquieto. Creativo. Un genio porque tenía una calificación de 148 de IQ. Ah, ok. Entonces, ¿alguien se lo calificó? Sí, científicamente está calificado, sí. Y ahora se ha descubierto que es tan importante la parte izquierda de nuestro hemisferio con la parte derecha. Es tan importante una parte como la otra. Así es. Así como él menciona que vamos lentos en la evolución, para crear cosas y conquistar el universo, y muchas cosas más, también me maravilla las cosas que hace el hombre. En Noruega acaban de poner una plataforma petrolera de 400 metros de altura. El edificio más alto de la Ciudad de México es de Vancomer, que está sobre Reforma y enfrente de... precioso edificio. Son 52 pisos y dicen que más o menos son como 100 metros de alto. 400 metros, es 4 veces el tamaño de ese edificio. Me atrevería a decir que es el edificio más alto del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la altura del nivel del mar que tiene la Ciudad de México. Claro, bueno, eso es un elemento. Digo, así de sencillo. Pero el cuate que creó la plataforma petrolera de 400 metros para que se sostenga
ingresan 350 metros al mar y más o menos hay maravillas humanas. Es algo, la persona que lo diseñó, que es un inglés, me llama mucho la atención cómo lo concibió. Puso unos pilares hasta abajo en el fondo del mar, que sostienen toda la plataforma. ¿Cuál es el límite? Y con esto quiero concluir la entrevista del día de hoy, Sergio. Sí, ¿cuál es el límite que tiene la mente humana en el desarrollo, Sergio, desde tu punto de vista? Me atrevo a decir lo siguiente. Si yo dijera alguna medida, me sentiría con el derecho de medir. No debemos medirnos. Vamos a decirlo desde el punto de vista holístico, etéreo, de fe. Dios es el único que sabe cuál es el límite de las cosas. Nadie puede contestar eso. El que diga que sabe las cosas son de esta manera, está muy limitado, ¿no? se autolimita. Okay. Estoy de acuerdo. La fuerza mayor grande para el alcance de los grandes logros que acabas de mencionar, tanto tecnológicos como creativos, artísticos, musicales, de productividad, de desarrollo económico, de enriquecimiento y todo eso, el límite está marcado en la medida de la actitud que tenga cada quien en su responsabilidad social. Actitud, responsabilidad social, ¿no? O sea, si nos vamos al campo histórico-religioso, ama a tu prójimo, sea quien sea, facilita el camino, aunque sea delincuente, ayúdalo a que se reubique para que precisamente encuentre su perfil por lo cual está aquí en la vida. No es una planta, no es otra cosa, es un ser humano. Creo que por ahí está parte del secreto. Y el límite podría ser imposible en la medida, como también lo dice Lord Einstein, ¿no? La imaginación es más grande que el conocimiento. Mientras que tengamos propósito de vida, ilusión, imaginación y tendencia a alcanzar hasta las estrellas, por supuesto, tenemos el reconocimiento de que somos grandes los seres humanos, hechos a imagen y semejanza, no para creer, quiero ser muy claro, sino para crear. Es una potencia. Eso que dijo Albert Einstein, muy importante. La imaginación es más... Porque alguien le dijo, no, es más importante el conocimiento que... No. Y luego son paralelos. Y luego les dijo Albert Einstein les dijo, bueno, ¿y qué pasaría con el conocimiento sin imaginación? Por supuesto. Tú hablaste, regálame 30 segundos, tú hablaste de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho del cerebro. Sí, por supuesto. Todo lo que hay en el universo es una coherencia. ¿Qué es coherencia? Todo que se relaciona, se vincula, todo está íntimamente relacionado, tiene una razón de ser, influye uno a otro. Ya, viendo el universo. En el cuerpo es lo mismo, es la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio del cuerpo que constantemente está haciendo su tarea intrínseca para mantenernos en vida, en salud. Ahorita me acabas de recordar un problema que hay entre Ecuador y México, que se metieron a la embajada de México en Ecuador. Un suceso histórico más. Yo lo veo muy sencillo. ¿Por qué no pedir disculpas y decir me equivoqué? Presidente, oye, de México, esto va a ser tema para otro programa. Discúlpame. No, yo me refiero a la parte de... Es que estás hablando, es que me voy a permitir dar opinión sobre eso. Es un suceso social, político, de intereses o de confusión. Sí. El problema, mientras que en el campo de ser creadores, no creyentes, creadores. Crear es construir, no es destrucción. Habrá gente que cree que la creatividad también destruye. No, eso es otra cosa. Innovación, lo que tú quieras. La creatividad tiene que ver con creación y crear. ¿Qué está pasando en las relaciones políticas? Una cosa muy sencilla. Están basándose en la plataforma de la ideologicracia, la ideología, la creencia que esto es mejor que esto otro, y yo soy mejor que tú. Son creencias, y eso nos está destruyendo. Pues bueno, ya hablaremos. Nos quedaremos
ojalá exista la oportunidad, Sergio. Siempre es un deleite hablar contigo. Gracias. Muchas gracias que viniste. A ustedes principalmente, gracias. No, la verdad, y a ustedes invitarlos a que pues, nos escriban siempre en controversia. Algo que quieras agregar, por último, Sergio. Bueno, le agradezco a la vida estas grandes oportunidades de encontrar amigos, producción, Gustavo, muchas gracias, que nos están apoyando en todo este tipo de canales de sensibilidad, de comunicación significativa, precisamente para que encontremos nuestra propia autodefinición y podamos construir juntos un mundo mejor. Un mundo mejor. A ustedes muchísimas gracias, gracias a Sergio, gracias a toda la gente que interviene en este programa. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes. Pronto, si es así como el destino nos depara, ojalá que nos volvamos a ver. Y ustedes, este programa es libre, totalmente libre, pueden ustedes expresar lo que ustedes con el debido respeto de las cosas. No está hecho este programa para la gente negativa, está más orientado a la gente con una buena. Gracias. Muchísimas gracias, hasta pronto.